Buenas noches, nocturnos. Aquella mañana, el sol resplandecía fuerte y vibrante sobre el lago en la colina. La temperatura era suave para ser pleno agosto. Aquel lago permanecía oculto, de difícil acceso. Solo unos pocos conocían la localización exacta, y ésta la comunicaban a sus familiares de generación en generación. Pero una antigua leyenda se cernía sobre él. Desde tiempos inmemoriales, los ancianos contaban historias de gente que desaparecía y que probablemente unos seres habitaban en él. Aquello no parecía ser más que eso, una leyenda de la que José había oído tantas veces contar a su abuelo cuando era pequeño. Así que no tenía por qué preocuparse ante un cuento para niños. A José le gustaba la pesca, le relajaba irse de vez en cuando con su caña de pescar y su nevera portátil llena de cervezas a pasar el día en cualquier río o lago donde pudiera haber buena pesca. Pedro, su hijo adolescente, era un adicto a las tecnologías y aquello parecía una oportunidad perfecta para convencer a su hijo para que lo acompañara y así disfrutar de un día de pesca en tan idílico paisaje. Cuando llegaron a la orilla de aquel hermoso pantano, José se dispuso a lanzar la caña e iniciar la pesca junto a su hijo. Los minutos pasaron y ningún pez parecía caer en el anzuelo, hasta que, pasada media hora, un estirón en la caña puso a ambos en alerta. Tenía que ser un pez enorme. Al menos tiraba con una fuerza superior a la de una trucha normal. Cada tirón era más intenso. José empezaba a sufrir cansancio y a temer la rotura de la caña. Aquel pez, si es que era un pez, tenía una fuerza descomunal. La caña no podría soportar mucho más. El hilo de pescar estaba en su máxima tensión, hasta que ésta se rompió, dando un chasquido y quedando partida en dos. Con la caña partida en la mano, José quedó mirando al agua. Podía ver la otra mitad flotando ahí cerca. Le dijo a Pedro que no se acercara y se metió en el agua para recoger los restos de la caña. El agua estaba fresca pero soportable. Le cubría hasta la cintura, así que no parecía correr ningún peligro aparente. El agua estaba turbia. No se veía el suelo más allá de unos pocos centímetros. José avanzó un par de metros hasta llegar a la caña rota y cuando la cogió, un dolor desgarrador le hizo gritar. Provenía de la pierna. Un dolor intenso le recorría del gemelo hacia el muslo. El agua se tornó de color rojo. Unas extrañas burbujas emergían alrededor suyo. Algo le mordió. Algo grande. Bajó su mano hasta la herida y pudo comprobar que le faltaba carne. Parte del músculo del gemelo había desaparecido. Solo colgajos de fibra muscular flotaban en la palma de su mano. Su hijo le gritaba desde la orilla. Veía a su padre intentando huir de allí, moviéndose torpemente al fallarle la pierna. Aquello que le mordió parecía haberse retirado. No le volvió a atacar, así que con ayuda de su hijo llegó a la orilla entre dolores y gemidos ansiosos. La pierna estaba destrozada. Se veía la dentellada de una boca grande, pero extrañamente la enorme herida ya no sangraba. Dejó de dolerle. Algo no cuadraba. Un líquido verdoso
como una pus viscosa y maloliente, supuraba repentinamente cubriéndole la herida. Papá, me están saliendo bultos en los brazos, y en las piernas, y en la cara también. Aparta, dijo Pedro con lágrimas en los ojos, mientras José miraba aterrado aquellas ampollas que también empezaban a supurar el líquido verde. Su cara empezó a descomponerse, a deshacerse como si algo la derritiera. Su piel era como goma caliente, formando un cuadro bizarro de pus verde y carne. José ya solo podía balbucear a duras penas, mientras Pedro, impotente, veía aterrorizado la extraña mutación de su padre. El pobre desgraciado ya poco le quedaba de humano. Su cuerpo, completamente deformado, de color verdoso, solo emitía extraños gruñidos y balbuceos terroríficos. De repente, del agua aparecieron más burbujas. Se desplazaban hacia la orilla. Y Pedro, en estado de shock, pudo ver cómo de allí emergían unas criaturas reptilianas, con escamas en el cuerpo, brazos largos y con membranas en los dedos. Y se acercaban hacia su padre. Pedro corrió y se metió en el coche, y desde allí observó. Los reptiles, o lo que demonios fueran aquellos seres, empezaron a succionar, a devorar al pobre hombre. 4 individuos permanecían agachados, absorbiendo las entrañas de lo que una vez fue el papá de Pedro, haciendo caso omiso al joven, que permanecía aterrorizado en el coche. El joven no pudo más, no pudo soportar ver a su padre así, siendo una masa extraña de babas y deformidades, devorado por esos monstruos. Las llaves del coche estaban puestas. Encendió el motor y aceleró, gas a fondo, dirigiéndose hacia las criaturas a gran velocidad. Pero estas eran ágiles, muy rápidas. Saltaron hacia los lados, ante la perplejidad de Pedro, que arrolló a su padre esparciéndolo por el suelo, reventándolo con las ruedas. Pero Pedro no pudo frenar. Las ruedas patinaban con los fluidos derramados por su padre. El coche patinó sin control, introduciéndose en el lago, hundiéndose poco a poco. Fue rodeado por burbujas. Conforme se iba hundiendo, Pedro podía ver por las ventanillas que estaba siendo asediado por las criaturas. Y éstas tenían hambre. El lago se tiñó de rojo y verde. La leyenda sigue pasándose de padres a hijos. ¿Les harías caso alguna vez? Si os ha gustado la historia, dadle al like y suscribíos. Me ayudaréis a hacer más historias. Buenas noches, nocturnos.